Bueno, mis hermanos, vamos a dar comienzo al tema de hoy. Estamos felices otra vez de estar juntos. Les cuento que el tema va a ser interesante. Quisiera que razonemos luego, cuando haga la primera presentación, de qué va a tratar. Seguimos la misma línea acerca del ángel de la piedra y su contexto. Es no solamente en sí el símbolo, sino algo que lo rodea. Sí, eso vamos a explicar. Pero antes comencemos con una plegaria, rogando que Dios nos bendiga en el estudio. Inclinamos el rostro y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro de estudio de la palabra de Dios. Pedimos tu bendición, la presencia de los ángeles, tu compañía, que ilumines nuestras mentes y entendamos los textos bíblicos como tú quieres, y rogamos para ello que nos envíes tu Espíritu Santo. Y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Recordemos que al estudiar Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 24, el símbolo del ángel de la piedra, haremos un muy breve, pequeño resumen para afirmar un concepto. Y es que este tema del ángel de la piedra es un tema que viene durante siglos. Es el último amonestador de los pecados que le cabe a esa generación, ya sea una ciudad, ya sea una civilización, y cuanto más a Babilonia, que es lo último. Por lo tanto, esto es un mensaje universal. Abramos pues entonces el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 24. Lo leemos todos juntos. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti, ni ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido, recordemos, inmolados, sacrificados o muertos en la tierra, muertos del pueblo de Dios. Para ello entonces, al mirar la imagen, recordemos que se basa en antecedentes bíblicos. Hay tres argumentos para tomar en cuenta con respecto a este símbolo. Uno tiene que ver con los antecedentes, que es el que vamos a mirar ahora. El otro tiene que ver con un fenómeno lingüístico, filológico. Esto es el uso del idioma griego en el movimiento del ángel de la piedra con relación al uso del movimiento verbal, de los verbos, del fuerte pregón, del cuarto ángel. Esto es Apocalipsis 18, los primeros versículos. El uso verbal es diferente. Eso lo miraremos más adelante, para ver que se trata de dos entidades distintas. El fuerte pregón es una cosa, el ángel de la piedra es otra, a juzgar por estos tiempos verbales que no son los mismos. Es muy diferente. Y otro elemento más tiene que ver con la discontinuidad, les llamo yo, de los capítulos. No son continuos. Esto se observa en Apocalipsis, especialmente la segunda parte. Y con el ángel de la piedra no es raro que aparezca al final del capítulo, en lugar de aparecer en forma lógica ahí en el tiempo del fuerte pregón. Y ya miraremos por qué también esa discontinuidad. O sea, no sigue una hilación de tiempo, sino de propósito. ¿Sí? Entonces, el primer antecedente, bueno, este no es el primero. Recordemos que este es el tema que nos ocupa a nosotros. Yoshua ben Hananiah es el que vamos a estudiar. Pero el primer antecedente es Seraías, en esta imagen, ¿no? Que ya estudiamos, recordemos, es apenas un repaso para afirmar conceptos. De allí se extrae la figura de la piedra que se arroja al río Éufrates y las maldiciones que debían pronunciarse contra Babilonia. El segundo antecedente es Jeremías, capítulo 25. Las mismas palabras que Jeremías pronunció contra Jerusalén 19 años antes de su destrucción. Increíble, ese tiempo, ese año, el colmo del colmo, diríamos nosotros, fue cuando Dios inspira a Jeremías que escriba un libro, lo cual lo hace Baruch, que era su ayudante, y Baruch lo lee, y los cortesanos se preocupan, toman el libro, que es leído en el templo,
y entonces se lo llevan al rey Joacim. El mismo año, cuarto año de Joacim, esto lo va a contar Jeremías capítulo 36. ¿Qué hizo Joacim? Quemó el libro en el brasero, cuenta el texto, si ustedes se acuerdan. Entonces ya se llega al colmo, el desprecio que hay a este varón, Jeremías, su mensaje, pero el desprecio al Señor. Por lo tanto, la destrucción era inminente, pero Dios tenía que dejar testimonio de ello, y fue a través de la prédica y mensajes de este hombre, Jeremías, que reaparecen en el símbolo del ángel de la piedra. Otro antecedente es Jonás. Jonás, en cuanto predica a una ciudad que es considerada Nínive, lo mismo que Babilonia, reina de las fornicaciones, maestra de hechizos, que hechiza a todas las naciones. Y hacía falta un hombre que dé un mensaje poderoso de destrucción, solamente que allí hubo arrepentimiento en Nínive. Y entonces, nuestro personaje, Yeshua ben Hanania, recordemos, hermanos, que para estudiarlo es bueno verlo en el contexto en que él aparece. Y el contexto es el sermón de Jesús que dio en Mateo 24 o Lucas 21. Es lo mismo acerca de los eventos que debían ocurrir a la pregunta de los apóstoles. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de todas las cosas? Cuando Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra allí sobre el templo y Jerusalén. Entonces, ese tema de Lucas 21, estamos escogiendo ese texto, forma parte del contexto en el cual aparece el ángel de la piedra. Contexto porque tiene que ver con la iglesia. Y el ángel de la piedra, mis hermanos, es la reacción de Dios a la iglesia, o mejor dicho, a los líderes de la iglesia. Es otro concepto que iremos manejando y que hoy esperamos mirar también, ¿no? En otras palabras, si los dirigentes, si los líderes y la iglesia hubiera hecho la labor que debía haber hecho, como la estaba haciendo Pablo, no habría sido necesario que aparezca Yeshua ben Hanania. La iglesia está llevando su misión profética, amonestadora, como lo hacía Jeremías en sus días, como lo había hecho la iglesia apostólica al comienzo, cuando el texto nos dice, si ustedes se acuerdan, en Hechos 5, que los fariseos se quejan de que por causa de vosotros la sangre se nos echa se nos echa culpa a todos nosotros. Y por todo lado se corre esta doctrina en Jerusalén acerca de vuestra doctrina. Es la crítica de los fariseos a los apóstoles, porque los apóstoles tenían mucho poder, mucha gracia para predicar por todas partes acerca de Cristo, su salvación y quiénes eran los responsables, los líderes. Y ese fuego, hermanos, se mantuvo, pero al final, en la postrimería de la iglesia, algo pasó en el liderazgo. Y entonces el liderazgo no está funcionando, como dice el texto, si ustedes no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Y así ocurre con la aparición de este personaje. Por lo tanto, el contexto otra vez de Lucas 21, la historia allí de la serie de señales y de los movimientos de los cristianos, de los hermanos y aún de los líderes, formará parte del contexto para que aparezca Yeshua ben Hanania. Y en ese sentido, vamos a avanzar con lo que tuvo que ver el encuentro de Jacobo y Pablo. Pero hermanos, los conceptos que vamos a mirar, vamos a ver qué interesantes que son estas dos cosmovisiones confrontadas. Son opuestas y así no se puede convivir. El liderazgo no puede ser unánime si hay confrontaciones de cosmovisiones, forma de ver, perspectivas, de ver el mundo y especialmente el final. Así que eso va a ser el tema de discusión también, parte del tema de hoy. Para ello, hermanos, estudiamos ya esta porción de todos los hechos de Pablo para ver el espíritu que lo animaba, como también vamos a mirar con detalle a Jacobo, el hermano mayor de Jesús, hermanastro. Mayormente Josefo cita al respecto y padres de la iglesia también. Y lógicamente vamos a mirar las citas de Elena White, del Espíritu de la Profecía, en el capítulo 38, la prisión de Pablo, de su libro Los Hechos de los Apóstoles. En cuanto al discurso, hermanos, recordemos, esto ya lo hemos estudiado, pero prestémosle atención a estos puntos que reaparecerán a lo largo del estudio, especialmente lo que tiene que ver con señales, puertas afuera. Esto tiene relación con el cuarto ítem. Profecías escatológicas, ¿cuál es cumplimiento? ¿De qué me estás hablando? Cuando uno no mira los cumplimientos, a diferencia de Josefo, que él escribió de esos cumplimientos. Y por lo tanto, lógicamente, Josefo lo escribió después de consumados los hechos, porque si hubiera mirado
Él era un hombre que defendía a Jerusalén a muerte. De paso, hermanos, en algún momento les recomendaré mirar una película de la BBC de Londres, muy bien dramatizada, narrada por Josefo, de los hechos acontecidos en la guerra de los judíos del año 66 en adelante. Y entonces allí se recrea mediante imágenes, una dramatización que dura prácticamente una hora, todos los hechos de la historia de los judíos de ese tiempo. Muy bonito, bien dramatizado, bien edificante para entender esos hechos que estamos explicando acá. Entonces, estas señales, que llamamos puertas afuera, se estaban produciendo en la década del 60 y aún antes, pero debió haber movido a los hermanos a un revivamiento, como que ya están las señales, preparémonos. Bueno, no lo hacen ellos, lo hará otra persona. Como también hay señales puertas adentro. Y esas señales, hermanos, hay que prestarle atención. Están muy bonitas. Esto va a ocurrir mayormente en Roma, en el año 64. Fue increíble lo que pasó de testimonio con esos santos atacados por Nerón, habiéndolos acusados de haber quemado Roma, y entonces los empalaba, los destruía. Y este mensaje debió haber llegado también a la Iglesia Apostólica para ver que se estaban cumpliendo las señales de Jesús. Año 64. En el año 66 era el último año de gracia para ellos, ¿sí? Y había que despertar para ese entonces. La siguiente es señales que tienen que ver con una puerta de escape. Es el arribo de los ejércitos de Cestio Galo, el cerco a la ciudad. Y luego entonces la puerta derribada, Jerusalén, cuando el que no aprovechó esa puerta de escape quedó encerrado y nunca más pudo salir, y no tanto por los romanos, sino por judíos fascinerosos que dominaban el ambiente. Allí se dan los nombres, la película que les dije, Juan de Guiscal es uno, pero son dos más, guerrilleros que pelearon absolutamente contra Roma, y la gente quería la liberación, quería escapar, quería salir, y no podían porque eran destruidos por sus compatriotas guerrilleros. Entonces, recordemos esto, hermanos, prestemos atención. Esto es el tema de estudio, y así va a ser a lo largo de los temas que, por la gracia de Dios, lleguemos a tener. Las dos cosmovisiones confrontadas. Ya vamos a mirar que es o la de Pablo, bíblica, o la de Jacobo, situacional. Y hoy, en nuestros días, recuerden, de un lado, como dice el título arriba, paralelos en el mutuo desenlace entre la Iglesia Apostólica de Jerusalén versus la Iglesia moderna de la Odisea. Y cuando digo la Odisea, hermanos, yo quisiera extender este mensaje como el mensaje pretende ser universal. Es decir, no solamente para la Iglesia Adventista, es para todas las iglesias cristianas que se precian de ser herederas desde la Reforma y aún antes, desde la Iglesia Apostólica, lo que llamaríamos iglesias madre. La Iglesia de Jerusalén fue una iglesia madre. Recordemos que de allí salieron los predicadores que salieron a diferentes partes y levantan nuevas iglesias. Iglesias madres, la Odisea, que en el caso de iglesias que se precian de tales madres, hay problemas ahora con esas madres y sus hijas cada vez se quejan, se apartan, problemas que hay en la iglesia metodista, en la presbiteriana, en la bautista, en la pentecostal, etcétera, que heredan de la reforma el mensaje, pero hasta altura del tiempo, ahora las iglesias que van, hijas, que van saliendo, quejándose, apartándose de las prácticas, entre ellas la introducción de prácticas contra la moral sexual. Y entonces allí estas hijas desorientadas necesitan escuchar un mensaje que muestra que Dios va a levantar un grupo, está levantando ya los 144.000 de diferentes lugares, de diferentes naciones, mayormente con un mensaje, el mensaje que Dios ha dado a su pueblo desde 1844 al cumplimiento de la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8. Así que estamos mirando el primer punto, dos cosmovisiones confrontadas en la antigüedad y ahora en la actualidad. El siguiente punto es el resultado de esa cosmovisión, sus respectivos mensajes. Son dos mensajes. Uno que es devaluacionista, le pongo al costado derecho, es apenas con una palabra resumir todo lo que quiere decir. O el otro mensaje preservacionista. En el caso de la izquierda,
en el tiempo de Pablo, o era el mensaje de Pablo, mensaje paulino, que era un mensaje que devaluaba, cuando él decía que el judío no es nada, y al judío se le ofendía demasiado, sobremanera, cuando lo que vale es el corazón, porque era un judío circuncidado que transgrede la ley, Dios lo rechaza frente a un gentil incircunciso que guarda la ley. Recuerda Romanos capítulo 2, versículo 25 en adelante. Y así los mensajes de Pablo hablando de que ya viene la destrucción del sistema judaico, ¿no? En cambio, el otro mensaje opuesto es aquel mensaje que intenta preservar lo que hay, creyendo que va a durar mucho tiempo. Bien, eso vamos a mirarlo también dentro de las filas del pueblo de Dios actualmente. Tercer punto, es el resultado de ambos puntos anteriores, es el liderazgo. Un liderazgo que cada vez decae más y más porque justamente la doble cosmovisión penetra en el liderazgo y ya no es uno solo, unísono, ya se bifurca, se abre para que un líder lo vea de una manera, el otro líder lo vea de manera opuesta, y hermanos, eso debilita. Eso ocurre aún en el seno del hogar, cuando el matrimonio está dividido, un cónyuge lo ve de una manera, el otro lo ve de manera opuesta, y los hijos están en el medio contemplando, y eso no edifica en absoluto. Y entonces, desde el ítem 4 en adelante, tiene que ver con Lucas 21, ¿sí? Los textos que hemos mirado, lo que llamamos las señales puertas afuera, las puertas adentro, puerta de escape, puerta derribada. Esto es, las profecías, ¿cuáles cumplimientos? Por favor, díganme qué cumplimientos se están llevando a cabo. ¿Cómo que no estás mirando? Por favor, estudia, mira este, te lo voy a señalar. 1, 2, 3, como hace Josefo. Muy interesante. Y que la hermana White trae también en el conflicto de los siglos parte de esas citas. Así que vamos, leemos otras más todavía de Josefo. Luego, un giro inesperado. Eso es histórico, hermanos. Ese giro incluso fue la señal que más impresionó a Josefo. Él, en la porción que él describe esto, él pone las señales y él dice, pero lo más terrible de esto fue, y comienza a hablar de Yeshua ben Hananiah, el hombre que va a hacer la misión que Dios quiere que se haga para que el pueblo se despierte. Y gracias a ese mensaje de alarma que duró los 4 primeros años, del año 62, en que él aparece en el segundo semestre, en la fiesta de las cabañas, hasta que 4 años exactos más tarde, este Galo aparece en la fiesta de las cabañas, y allí la gente que se preparó, que escuchó, Josefo dirá que había gente que lo maldecía, lo maltrataba a este predicador, y otros que le daban de comer. O sea, había gente que se compadecía y escuchaba el mensaje. Y nuestra opinión es que la Iglesia Apostólica se despertó gracias a este mensaje de este predicador. Giro inesperado. El siguiente punto, el cerco propiamente. Ya vino Sexto Galo, pero hay otro cerco adicional, hermano. Y eso hablaremos en su momento, porque ese cerco va a aparecer 1, 2 veces hasta que aparezca lo que diríamos el cumplimiento del tipo. Así como el cerco de Sexto Galo fue el tipo, según dice Elena White, por el cual debían escapar los hijos de la Iglesia Apostólica, así también cuando aparezca el cumplimiento de la marca de la bestia. Allí el pueblo de Dios tendrá que escapar. Pero aquí que hay otros cercos, ya tuvimos uno universal. Y ustedes saben ya a qué me refiero porque no lo puedo pronunciar, lamentablemente, el video si no lo bloquean, en YouTube lo bloquean. Pero ustedes lo saben. Y empieza con la V corta, ahí nomás. Y junto con este van a venir otros que tienen que ver con un cerco en que el cuerpo humano, hermano, esta es la presa. Se le va a insistir que el cuerpo lo preste para, y ustedes se imaginarán para qué, hasta que ya finalmente ese cuerpo debilitado acepte fácilmente lo que venga de la marca de la bestia. Y luego el final, el fin de Jerusalén, junto con el fin del mundo, que es su contraparte. De esta descripción, la parte más importante, hermanos, tiene que ver con el liderazgo, dije yo, porque cuando es decadente, Dios va a usar el elemento que haga falta para que haga la misión final, que es la predicación, el llamado de atención, el llamar a la gente a la salvación. Y en ese giro inesperado, allí Dios cumplirá sus profecías cuando habla de que en los días finales actuará de una manera sorprendente, inesperada, contraria a los planes humanos, pero muy afín a los planes de Dios.
O sea, nosotros lo miraremos de manera extraña. ¿Qué? Esto no puede ser, no entiendo, no, esto no puede ser que ocurra de esta manera. Y sin embargo, Dios será fiel a su propósito. Por eso, hermanos, lo que vamos a mirar ahora es un resumen, eh, lo más ágil posible, y luego, más adelante, con la autorización de nuestro líder Gerardo, miraremos el desarrollo del argumento. En el desarrollo ahí miraremos detalles que tienen que ver con la primera parte y detalles con la segunda, que es con nosotros, o sea, con el tipo y con el antitipo. Y en los detalles, hermanos, sí, ahí va a haber tela para cortar. O sea, es posible que hasta queramos intervenir, participar dando ejemplo aquí y allá, pero en el resumen quiero sentar los principios universales, hermano, de la cosmovisión, por un lado, también de los mensajes excluyentes por el otro y del liderazgo decadente por el otro. Esto ha pasado siempre cuando entra la cuña de una doble cosmovisión. Para ello, hermanos, recordemos, yo voy a pasar así rápidamente el resumen, solamente en títulos, para ganar tiempo, de Hechos capítulo 21, versículo 17 al 27, el encuentro entre Pablo y sus líderes judíos, Jacobo y todos los compañeros, ¿no? Recepción fue primero, testificación, dice el texto que les contaba una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio, el de Pablo. Pero la reacción de la gente es más bien interés local. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron estas palabras. Ya ves, hermanos, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Noten, hermanos, que el interés no se nota tanto en la testificación acerca de la obra entre los gentiles. Es más bien cómo preservar el orden ahí en Jerusalén. Si ustedes captan allí el mensaje, la reacción, la respuesta de Jacobo y sus compañeros. Y hay una preocupación. Pero se les ha informado acerca de ti que tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles. Eso era absolutamente falso. Pablo lo demostró invitando a Timoteo, hijo de una judía, que se circuncidara. Así que él no estaba llevando a los judíos a una apostasía de las costumbres de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. ¿Qué hay pues de esto? Seguramente oirán que has venido. Si él pedía que los gentiles no se circuncidaran, como Tito, también lo cuenta el Nuevo Testamento, pero no acerca de los judíos. Y entonces la estrategia que proponen es muy errónea, porque en lugar de averiguar bien los hechos y de preguntarle a Jacobo, ¿qué es esto, Pablo? Perdón, Pablo, cuéntanos qué ocurre. Y Pablo hubiera contado, e incluso revelar más luz que Dios le daba. En lugar de, recuérdense, así como Pablo estuvo a los pies de Gamaliel para aprender, así debía estar Jacobo a los pies de Pablo para aprender, y no como maestro, para sugerirle esta salida errónea, como dirá luego el espíritu de profecía, fruto de la cobardía. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas. Pablo no necesitaba hacer ese servicio, ya lo había hecho en Cencrea, Hechos 18:18. Ahí cuenta que ya lo había practicado. Y todos sabrán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú mismo andas también ordenadamente. Pues se andaba ordenadamente. Ya había hecho el voto en Cencrea. Venía para la fiesta de Pentecostés, que era ese momento. Tremendo, hermanos. ¿Por qué esperar que la gente quiera opinar mejor de malos rumores? Deje que Pablo se exprese. Pablo, es cierto que tú estás haciendo esto y lo otro en el extranjero. Justificación. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que habíamos decidido, que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos, de sangre, estrangulado y fornicación. Noten que ahí ya muestra la debilidad Jacobo de que podría haber confusión entre los gentiles. No te preocupes porque ya les ordenamos. Esto es un asunto nuestro. No, hermano, no existe esa doble versión, que una cosa es para los gentiles que hagan esto y nosotros tenemos que solucionarlo de esta otra manera. No, eso no es un mensaje universal. Eso tiene que ver con, yo le llamo así comúnmente el figuretti. Vamos a aparentar que está todo bien, por tanto, haz esto, haz lo otro. Hermanos, Dios no le agrada que hagamos eso. Y esto miraremos en detalle más adelante cuando veamos el ejemplo de Jesús en un caso similar también. Ya vamos a ver algo parecido y lo que él ordenó al respecto. Concesión Paulina. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliera la purificación
cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos, y esto duró 6 días. Cuando iban a terminar los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano. Así acaba la historia de Pablo en Jerusalén, en su libertad. Luego es llevado a Félix primero, después le sucede Festo, el gobernador, tiene entrevista con ambos y finalmente es derivado a Roma para ver a Nerón. Hermanos, esto es entonces el resumen que les quiero compartir. Acerca de las dos cosmovisiones confrontadas. Año 58, o sea, del lado izquierdo, vamos a describir lo que pasó en el primer siglo. Hay una teología bíblica, de paso yo les puse así muy resumido y lo comento, ¿no? Una teología bíblica, que es la de Pablo, él se basa en las revelaciones que Jesús le venía enviando, ¿sí? Y así producía los libros que produjo antes del encuentro con Jacobo, como fue el libro de Romanos, Gálatas, son meses antes del encuentro, y luego, mucho más antes, ya había escrito Primera y Segunda de Corintios y Primera y Segunda de Tesalonicenses. Por lo menos 6 libros consta que él escribió antes del encuentro con Jacobo, y en ellos, particularmente Primera de Corintios y Primera de Tesalonicenses, junto con Romanos y Gálatas, aparece su postura hacia el judaísmo. Y hermanos, no es de aplauso, no es vamos a preservar el judaísmo, no, no, esto se va devaluando, recuerden esa expresión que usamos como neologismo, esto viene para abajo, la carpa se está cayendo, otra expresión así muy moderna, vamos a decirlo, ¿no? Y por lo tanto, si se cae la carpa, prestemos atención al mensaje, esto se cae del todo. Y efectivamente, hermano, se cayó absolutamente. Eh, Después del encuentro con Pablo y Jacobo viene Sexto Galo 8 años más tarde. Como nadie sabe el tiempo, y Dios no nos autoriza a poner tiempo, sino mirar las tendencias y prepararnos en torno a lo que ocurre y las profecías que lo habían señalado. Entonces, Pablo trae una teología bíblica, pero Jacobo una teología, yo le llamo situacional. Esa palabra, hermanos, deriva de un libro que por 1966 José Fletcher publicó La ética situacional, un libro que hizo un impacto mundial, cuando el autor menciona que no hay una ética universal, normativa, sino que depende de las circunstancias. Y da algunos ejemplos. Por ejemplo, la mentira piadosa. Alguien se está para morir y no le vamos a decir toda la verdad que haya que decirle, sino para que muera en paz, vamos a hacer alguna mentirilla por ahí. Y a veces uno queda tocado, y sí, es razonable, ¿por qué no? Porque se muere y si decimos toda la verdad, más vale. Bueno, y reacciones como esa, el autor va hablando en esos términos. Por lo tanto, él propone una moral, una ética circunstancial, situacional. Depende del momento, la circunstancia. Y hermanos, no podemos nosotros valer o usar la Biblia según la circunstancia. Eso será el desarrollo del primer tema también. Entonces, ¿cómo puede entenderse la naturaleza de Dios y su trato con el hombre? Hay dos maneras. O es a partir de la revelación bíblica o a partir de la precaria situación material que rodea al hombre. El caso actual, modernos hermanos, es muy notable. Con esta explosión de la nueva moral sexual, antes era, ustedes saben, repugnante, la gente ya había tomado una postura, aún en el ejército, por dar un ejemplo, que es el símbolo donde está toda la postura varonil. Y con el paso de los años y de las décadas recientes, ha habido un cambio tan grande, pero bueno, en el mundo es normal, pero que esto ocurra en el seno del cristianismo, en el seno de las iglesias, y que entonces tengamos que acomodar la Biblia, la revelación bíblica, a ese nuevo entorno de cambio moral sexual. Reitero, hermanos, yo me cuido con las palabras, ustedes creo que me entienden, para que no bloqueen este mensaje en YouTube. Lamentablemente, uno tiene que usar ciertas palabras para que el mensaje salga. Pero ustedes me entienden lo de la precaria situación material, cambiante, que rodea al hombre y que yo voy a usar la Biblia para ver dónde encuentro validez en la Biblia para justificar este cambio moderno que estamos presenciando. Y en el caso de los líderes religiosos, eso es gravísimo.
porque ellos fueron llamados para amonestar acerca de esos cambios, no para sumarse al cambio y justificarlo con la Biblia. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando miremos a Jacobo cómo se mueve, hermanos, él fue una bella persona, hermano. Que nadie entienda que Gustavo Contreras va a tirarle piedras y apedrearlo. A él lo apedrearon en el año 62, así murió, de un palo en la cabeza porque sobrevivió al apedreamiento y ahí murió. Pero hermanos, murió dando fe del Cristo en el cual él creía. Y eso honra su ministerio. Pero en la forma en cómo abordó el caso de Pablo, y en ese tiempo, ya vamos a ver más material acerca de Jacobo, muestra que la iglesia apostólica no estaba a la altura de sus comienzos, que era pujante, predicadora. Allí hasta el Sanedrín quería frenarlo y no podía, porque tenía fuego en su corazón, en su prédica. Acordémonos de Esteban, la prédica, y por lo cual él fue muerto. Él fue acusado de lo que Pablo venía ya enseñando, y es que, quizá podemos leer el texto, vamos a mirar en Hechos capítulo 6, ahí aparece el versículo 7 y 8, cuando judíos de Asia, libertos, dice, ellos lo apresan y lo acusan. Cuando dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Esteban estaba lleno de gracia, de poder, predicando. Pero miren ahora el revés que se va a dar y el argumento que se usa. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, gente extranjera, ¿no? Judíos extranjeros. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces usan un argumento que le toca a todo judío. Y allí sí se subleva la masa. ¿Qué argumento? Miremos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, noten, estas son las palabras clave, hermano, que el extraño personaje de Jerusalén las va a pronunciar. Él ya está jugado. No lo mataron porque creían que estaba loco, eso dirá Josefo también. Y él dice demencia divina, una expresión interesante que él utiliza, ¿no? Miren las palabras acá. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, y contra la ley. Pues les hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fíjense, hermanos, parcialmente es correcto. Que se destruirá es cierto, se destruye el lugar santo, el templo, la ciudad, contra la ley, hermanos, en cuanto a la ley moral, ahora va a estar en el corazón, no en tablas de piedra, como bien dirá Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, sino las tablas de carne del corazón. Es lo que es el nuevo pacto, recuerdan, Jeremías 31, reiterado en Hebreos 8 y Hebreos 10, ahí aparece ese concepto, ¿no? Y que le hemos oído decir que este Jesús va a hacer estas cosas. Y es cierto eso. Y cambiar las costumbres. También es cierto, hermanos. Pero hacía falta madurez para entender el mensaje y aceptar esta teología que Pablo ya venía predicando. Y en Romanos es muy obvio cómo él predica este mensaje. Yo llamaría así neojudaico. O sea, es el nuevo judío. ¿El nuevo judío cuál es? Es el del corazón. No el viejo de la carne. Es el del espíritu. ¿Sí? Y hermanos, este concepto de judío del espíritu va a aparecer en Apocalipsis capítulo 2 y 3. No vamos a leerlo para no desviarnos, pero sí aparece este concepto de un judío espiritual, que es el mismo que desciende de Abraham y guarda la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero alojados en el corazón. Miramos todavía más acerca de esta doble planteo o doble teología. Lo que Elena White escribe al respecto, un resumen que acá se cita del capítulo 38 de Hechos de los Apóstoles. Dice, el consejo que le daban ahora no estaba de acuerdo con aquella decisión, esto es la del concilio anterior, Hechos capítulo 15. El Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción, era el fruto de la cobardía.
El Sanedrín estaba haciendo todo lo que podía para impedir el progreso del Evangelio. Muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, quitar su prejuicio y ganarlos a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Libro Hechos de los Apóstoles, página 324. ¿Sí? Todo el capítulo es muy interesante, muestra los movimientos de Pablo y Jacobo y de la gente que estuvo alrededor allí, pero detalles que vale la pena tomar en cuenta qué pasó en esa reunión. Ahora, hermanos, en nuestros días, dos cosmovisiones, hoy la Odisea. Y lógicamente nos vamos a enfocar en lo que ocurre en la iglesia adventista. Y para hermanos de otras denominaciones que miren el material, ellos lo pueden aplicar a su organización, a su iglesia madre. El principio que es el mismo. ¿Cuál es? La teología bíblica o teología situacional. ¿Qué es esto? A ver, miremos. ¿Somos el pueblo del libro unidos en la interpretación bíblica o más bien el pueblo del libreto, del guión o agenda personal con presiones de grupos? Ciertos conflictos situacionales, culturales, del entorno, no encuentran solución bíblica y se busca el respaldo de la experiencia en lugar del texto bíblico. Tal es el caso divisivo de la ordenación de la mujer al pastorado. Y este, hermanos, va a ser prácticamente el puntapié, porque quizás sea el conflicto más importante que como adventistas hayamos vivido en los últimos años, que nos ha dividido. Porque ha habido otros conflictos anteriores para los cuales se usaba la Biblia para solucionarlo. El caso de la doctrina divisiva de Desmond Ford, que por la década del 80 apareció, y aún antes, diciendo que el juicio investigador ya había aparecido desde el año 31, desde el ascenso de Jesús al cielo, y que entró en el lugar santísimo a efectuar el juicio investigador, y que en 1844 es un accidente. Palabras de Desmond Ford, ¿no? Y hermanos, allí la gente se reunió para estudiar el caso y zanjó el tema usando la Biblia y definir o reafirmar lo que creemos actualmente como juicio investigador, basado en Daniel capítulo 8 y versículo 14. Entonces, así como ese conflicto, hubo otro relacionado con el concepto del espíritu de la profecía, la mentira blanca de Walter Ray, que él publicó este señor, este pastor, y también acusando de plagiar a Elena White. Y el estudio que se hizo sobre el tema y los textos bíblicos que se usaron también. Wow, hermanos, es tan interesante. Solamente lo traigo como ilustración de lo que fueron problemas divisivos en la iglesia adventista. Recuerden la Odisea a la cual estamos haciendo referencia, pero que se zanjaron con el uso de la Biblia. Pero llegó este otro conflicto de la ordenación de la mujer al pastorado y no hubo caso, hermanos, ni la Biblia. Y esto abrió puerta y abre puerta, esa es la advertencia que ya varios autores están, incluso evangélicos, entre ellos Wayne Grudem. Este hombre habla de el feminismo como puerta al liberalismo. Él publicó un libro al respecto, donde hace un estudio de las iglesias, una treintena más o menos. El hombre es evangélico, no es adventista. En ese libro que él publicó, de iglesias que empezaron con la ordenación de la mujer al pastorado, continúan después con nuevas aperturas, como es el apoyo al cambio moral sexual, homosexualidad, y luego al liderazgo homosexual. Y hermanos, ahí sí ya estamos en grave situación. O sea, de una cosa apunta a la otra, a la siguiente, y esto no se para. ¿Por qué? Porque se deja de lado la palabra de Dios, que es nuestra protección. Miremos, hermanos, el concepto de Elena White en favor de la cosmovisión bíblica, texto que conocemos ya, el conflicto de los siglos, que dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos?
¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Conflicto de los siglos, página 683. Noten que estén firmes para no ceder al testimonio de los sentidos. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros tomamos la palabra de Dios, por más que las circunstancias externas o los sentidos nos digan algo diferente. Nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Yo quiero invitarles, hermanos, a mirar otros ejemplos bíblicos ahora, y esto es el material que quiero compartir. Ejemplos bíblicos de este principio, las dos cosmovisiones confrontadas. ¿Sí? O sea, esto no es solamente del caso entre Pablo y Jacobo, que miraremos en detalle, ya lo vamos a mirar. Apenas es el puntapié de esta diferencia de percepción entre estos dos grandes líderes, sino que es un concepto viejo, milenario. Miren un ejemplo. Voy a invitar a que abramos Levítico capítulo 10. Desde el versículo 1, un evento que ocurrió, allí recuerdan Nadab y Abiú, que fueron quemados por Dios, y allí van a aparecer dos cosmovisiones confrontadas, una que es la bíblica, otra que es la situacional. Para ello, abrimos el texto de Levítico 10, versículo 1 en adelante, lo vamos a leer y entonces probamos este argumento de las dos cosmovisiones confrontadas. Dice allí: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les había mandado. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael, a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Así que estos serían primos. Misael y Elzafán eran primos de Moisés y Aarón, hijos del tío Uziel. Y dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar e Itamar, sus hijos. Hermanos, prestemos atención. Esto es mensaje bíblico, es lo que yo llamo la teología revelacional, la teología bíblica. Dios ordena esto, pero las circunstancias dirán otra cosa. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, los primos, los tíos, los vecinos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Sigue más. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Pregunto, hermanos, el texto sigue más, pero esencialmente es lo que hemos leído. ¿Por qué Dios no les permitió que ellos se desahogaran como padres, allí padres y hermanos sobrevivientes, y llorar? No, Dios dijo: no lo hagan. El resto de la gente sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque si Aarón y sus hijos, ellos expresaban su duelo, habría causado confusión en la gente. ¿Cuál confusión? Es que Dios actúa de una manera severa, pero aquí que el papá, que es servidor de Moisés, de Dios, él pues no está de acuerdo, está llorando, está lamentando, seguramente pobre, él dirá: qué estricto que es Dios, etc. No, hermanos, Dios no quería semejante mensaje divisivo. Ustedes sigan lo que les digo. Ahora, hermanos, el texto no cuenta de la esposa de Aarón. Y yo pregunto a las hermanas que están escuchando también: ¿cómo habrían actuado como madres cuando oyen la orden? Ustedes como familia no van a expresar ningún dolor. Ustedes son una familia con la unción. El papá, que es sacerdote, los hijos, familia pastoral diríamos en nuestro día, ¿no? Pasó lo que pasó y ustedes guardan silencio. Tienen que apoyar lo que yo he hecho. Es un castigo severo por un pecado muy grave que ellos cometieron. ¿Se imaginan la mamá? No, yo no puedo aguantar. No, no. Y la mamá llora y llora. ¿Se imaginan, hermanos? Es duro, durísimo. Bueno, a esto me refiero con
las dos cosmovisiones. Una cosmovisión bíblica, Dios revela, pero las circunstancias, el medio ambiente, las emociones, el entorno, es diferente. Y yo tengo que elegir entre una cosa y otra. Vamos a ver otro ejemplo. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21, nos narra otro ejemplo. Dios dice una cosa, los sentimientos, las circunstancias dirán otra. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer ahí? Realmente hay que estar muy cerca de Dios para que no seamos entrampados en desobedecer la voluntad de Dios. Miren, Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Pregunto nuevamente, hermanos, si fuera ese nuestro caso, en que vivimos con el pueblo de Dios, hay un Dios que se está revelando, y Él da instrucciones, en este caso dirigida a los hijos. No sean contumaces, no sean rebeldes, no sean glotones, no sean borrachos, obedezcan el mandato de Dios. Pero uno de nuestros hijos salió oveja negra, y él no hay caso, no hay caso. Y entonces viene el versículo, y después de estudiarlo y amonestarle: hijo, te va a pasar esto, por favor, no me importa, no me importa. ¿Qué haríamos como padres, hermanos? ¿Cumpliríamos este mandato de Dios de denunciar al hijo ante las autoridades, sabiendo que después de ello viene la muerte? Saben, hermanos, que actualmente se acusa a zonas del Oriente de ser tan machistas o patriarcales, etcétera, sin faltos de misericordia, en fin, argumentos que se usan, y hace que nosotros que miramos estos textos, algunos queden confundidos. No, yo no entiendo a Dios, no puede ser que mate a mi hijo porque no le obedece el mandamiento. El texto termina bien, hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. La manzana podrida me la va a podrir al resto de manzanas. Pastor, ¿puedo comentar algo? Por favor, mi hermano. Eh, Hablando puntualmente de este versículo, me hace recordar, en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, había un médico cardiólogo que tenía 2 hijas y un solo hijo varón. Vivía al lado de la casa donde nosotros vivíamos. Y ese muchacho estaba perdido en la droga, era un drogadicto. Y él lo había internado en esos sitios de rehabilitación porque el hombre tenía una buena situación económica, era un médico cardiólogo. Y lo había internado y no había resultado. El muchacho no se había corregido, seguía con su problema. Y la señora dentro de la casa tenía todas las cosas de valor escondidas bajo llave. Las hermanitas tenían prenda de oro, que la gente usa mucho prenda de oro. La señora tenía que quitárselas porque el muchacho se las quitaba para ir a vender las prendas y comprar droga. Al padre un día lo tomó por aquí por la muñeca, claro, era un hombre ya, digo yo, de unos 18 o 20 y algo de años. Lo tomó por aquí y le fracturó la muñeca, le hizo así, 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 le fracturó la muñeca. El vaso, la gota que rebosó el vaso fue que un día la señora se estaba bañando y ella no le puso llave al cuarto de baño, y el joven entró pidiéndole plata porque estaba desesperado. Y la señora le dijo: yo no tengo dinero. Fue a la cocina, agarró un cuchillo y le abrió el vientre dentro del baño. La empleada que tenían en esa casa, al ver el caso, lo llamó a él inmediatamente. No habían teléfonos celulares, lo llamó al consultorio: doctor, su hijo fulanito acaba de herir a su mamá, se está desangrando en el baño. Y él le dijo: ¿cuál? ¿Para dónde salió él? Le dijo: va bajando por la carrera 43. ¿Cómo va vestido? De jean y camiseta de tal color. Bueno, cuelga, yo llamo a la ambulancia
y en 20 o 15 minutos estamos allá. Así fue. Él llamó a la ambulancia y se presentó a la casa. A la señora se la llevaron. Gracias a Dios pudieron salvarla. No, no fue mortal la herida, pero fue un intento de homicidio. Cuando él terminó de hablar con su empleada doméstica, él inmediatamente llamó a la policía, pero no a la policía normal, a la policía que se encarga, allá se llama la SIJIN, que se encarga de los narcotraficantes, de toda esa gente. Y le dio la descripción de cómo iba vestido el muchacho y por dónde iba bajando, que se deshicieran de él. Hasta ahí llegó él. No podía soportar ya esta situación y tomó esa decisión que usted está hablando, que es una decisión cruel para un padre, matar a su propio hijo, porque él fue el que dio la orden a la policía y la policía así lo hizo. Era eso lo que quería comentar. Gracias, mi querida hermana. Muy pertinente el testimonio para que, hermanos, nosotros echemos suertes con la revelación de Dios. Ese es el punto, con la cosmovisión bíblica. Cuando Dios dijo esto, estudiémoslo, razonémoslo, sintamos como Dios, aunque los sentidos, las circunstancias, las emociones sean opuestas y allí hay un severo conflicto en nuestro interior. ¿Sí? Son ejemplos bíblicos. Agradezco el comentario, muy bueno. Y tal vez un ejemplo más con el caso de Simón el Mago, otra cosmovisión retorcida que se da en este hombre, pero para que aprendamos lección también nosotros, ¿no? Aparece en Hechos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Leemos el texto y así vamos a ir mirando ítem por ítem, que esto es un fenómeno, yo dije, universal. Son dos formas de ver las cosas. La primera es cómo Dios nos lo enseña, la segunda es cómo las circunstancias dicen en sentido contrario y tenemos que elegir nosotros. El caso de Simón el Mago, dice el texto. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vio el poder de Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni arte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Una historia, hermanos, que es conocida, pero permítame entonces mirar estas dos cosmovisiones. Primeramente, la de Felipe y Pedro, que teniendo el poder de Dios, la bendición de Dios, hacían la obra de Dios. Y Pedro era usado para mostrar semejantes señales. Entre ellas, dejó atónito a Simón Mago, ex mago, con la imposición de manos y la recepción del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con Simón, el que había sido bautizado por Felipe, que había creído, que él había aceptado el mensaje? Hermanos, hay un dicho que dice que hay cristianos que son
cosechados como la banana. Se los cosechan verde para que maduren después. Y este estaba verde. O entró en el bautisterio, entró diablo seco y salió diablo mojado. Salió igual. ¿Por qué? Porque, y no sé, hermanos, que pase con algunos cristianos modernos del pueblo de Dios. ¿Qué cosa es? Que se bautizan, participan al lado del pastor, escuchando, atónitos por los mensajes, por las experiencias y demás, y demás. Y uno dice, wow, pensar que era del mundo, mira cómo está ahora, va creciendo. Pero revela esa cosmovisión carnal, cultural. La pregunta que hago es, ¿dónde está la falla de Simón? ¿O cómo podemos rastrear la falla de Simón? Él pide el poder a Pedro y da plata, lo que ustedes quieran, denme ese poder. Porque el poder que yo tenía antes era falso, pero este es genuino. Dénmelo para que yo también cuando ponga las manos, etc. ¿Qué revela eso, hermanos? Revela que Simón todavía ansiaba el viejo poder que lo había caracterizado. ¿Se acuerdan cuando Satanás, según nos cuenta el espíritu de profecía, se arrepintió, pidió un diálogo privado con Jesús, se lo dieron y él reconoció que había cometido el error y que estaba dispuesto a qué? ¿Alguien se acuerda? A ocupar el mismo lugar que había tenido. Yo estoy de acuerdo, voy a ocupar el lugar. O uno inferior. ¿Eh? O uno inferior, dice la Eso. O sea, no había habido cambio en él. Quería tener el poder que tenía antes, que era soberano entre los ángeles. Está bien, yo reconozco, me equivoqué. Estoy dispuesto a aceptar lo que ustedes, como Dios, quieren que yo acepte. Ok, acepto. No, eso no es. Si tú quieres volver, aunque él pide entrar como lustrabotas ahí, como barrendero, para que se te dé un espacio. No, él no estaba dispuesto a humillarse. En el caso de Simón el Mago está pasando algo similar. Es que él quiere el viejo poder, o sea, tiene la vieja naturaleza. Quiere gobernar como lo hacía cuando dominaba en aquellas circunstancias. Por eso Pedro le dice, tú no tienes ni arte ni parte en este asunto. Tú no estás convertido. Tú no tienes la cosmovisión bíblica. ¿Por qué recibimos el poder que Dios nos da? Es por causa del poder de Cristo y el corazón humillado. Si tú no traes esto, estás de más acá. Y sobre todo pretendiendo. Mira si llegas a tener ese poder, el daño que vas a hacer a la iglesia. Con poder y un corazón inconverso. No. Pedro fue severo, hermanos, y la tradición cristiana posapostólica cuenta que el hombre se volvió a las andadas y se convirtió en un mago después. O sea, dejó el camino. ¿Sí? Eso entonces sirva, volvemos otra vez a lo que estamos leyendo, de las cosmovisiones confrontadas. ¿Sí? Ahora, con respecto a los mensajes excluyentes, hermanos. En el año 58 al 60, yo ya mencioné que había un mensaje de Pablo que devaluaba, o sea, tiraba al estilo de Esteban, que si lo acusan de que no se conserva, que esto va a ser destruido, que Jesús trae un mensaje, un cambio del corazón, contra el mensaje preservacionista de los judíos. Pablo, noten acá, restaba valor a la razón de ser del judaísmo, tanto la ciudad, el templo, el sacerdocio, las leyes mosaicas, incluso el adorador judío que era el único sucesor de Abraham. No, Pablo resta importancia. Esto no es nada. Él, y esto lo cuenta la carta a los romanos, o sea, traía un mensaje tremendo de parte de Dios para el judío en general. Y el judío tenía que escuchar si él se preciaba de ser hijo de Dios. No, al judío no le interesaba ese mensaje. Hasta el día de hoy no acepta ese mensaje. Y entonces acá, hermanos, aparecen los textos que vamos a leer. Hechos 21, 28, capítulo 25, 7 al 8, Gálatas 4, Romanos 2, 2 de Corintios 3, 1 de Tesalonicenses 2. Son cartas que él había escrito antes de su encuentro con Jacobo. Tenía mucho que decir acerca del judaísmo. Miremos por lo menos algunos de ellos. Hechos 21, 28. Gritaba la gente que habían apresado a Pablo: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos
contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y el texto siguiente dirá que eso es falso, porque vieron caminar a Pablo y a Trófimo en la ciudad, eran amigos, pero meterlo en el templo, que estaba prohibido, Pablo no se había animado a hacer semejante cosa. Acusaciones falsas. Ustedes lo pueden ver ahí, Hechos 21, 29. Siguiente texto, Hechos 25, versículos 7 al 8. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, yo ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada, porque eran los argumentos que ellos usaban. Pablo predica contra la ley de Moisés, contra el templo y contra el emperador, porque dice que hay un nuevo rey, que es Jesús. Fíjense el mensaje, cómo lo distorsionan. Eso fue lo que le valió a Pablo ser apresado, como Esteban también. No se debía hablar mal del judaísmo ni de sus instituciones. La pregunta que hago es, ¿lo haría Jacobo en la parte final de la historia del judaísmo y de la iglesia apostólica? Pregunta, hermanos, que deberíamos aplicarla a nosotros en nuestros días, si lo vamos a hacer. Si vamos a predicar un mensaje que desestabiliza la Agenda 2030, todo el sistema, todo lo que se está creando actualmente, y hay un mensaje como el de un avispón, de un moscardón. Imagínense que todos celebran allí con la copa, hay veces cuando se reúne toda la familia por algún aniversario, alguna fecha válida de la familia, y están todos a punto de levantar la copa. A ver, el chin chin. Y en eso, el moscardón que molesta. ¿Qué pasó? ¿Quién dejó entrar ese moscardón? A ver, sácalo. Y allí con las manos, no hay caso. Hasta con el periódico, una toalla, lo que fuera, saquen eso. No hay caso. Molesta. Hermanos, ese es el mensaje que Dios quiere que en los últimos días se dé para que moleste a los hombres que ya van a ser destruidos, pero que sepan que Dios los está invitando al arrepentimiento. Ustedes ven en la reacción que tienen los judíos contra Pablo y tuvieron contra el extraño personaje, que lo maltrataron, pero finalmente lo dejaron porque decían que estaba loco. Esa fue la razón por la que él se salvó de no ser muerto o apedreado como lo fue Esteban, aún como lo fue Jacobo también. Miramos más textos. Gálatas capítulo 4, versículo 24 al 26, que dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, se refiere a Israel carnal. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Hermanos, son palabras duras para un judío que comparen su judaísmo con Agar. Momento, Agar es la mamá de Ismael de los islámicos. Yo soy judío, ortodoxo, circuncidado, en fin, como dijera Pablo, hebreo de hebreos, de pura cepa, hebreo, fariseo, etc. Y que me comparen con Agar. El texto dice así, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esta, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de los judíos espirituales, es libre. ¿Notan, hermanos? Pablo trae esos conceptos antes de su encuentro con Jacobo. Ahí le queda claro qué es eso del judaísmo y el mensaje que le corresponde. De hecho, él tenía que haber sido el último predicador contra Jerusalén, así como el extraño personaje. Pero los hechos fueron diferentes. Él fue a Roma a testificar ante el emperador Nerón. Y Dios quería que llegara alguien importante allí para predicar, un hombre sobresaliente como era Pablo. Dios tenía otros planes. Miremos más textos como el de Romanos 2, 17 al 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿acaso no hurtas? 2, 17, 29. Versículo 22.
Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿acaso no adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿no cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es nada. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión a cuestas eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del alma, la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de Dios, no viene de los hombres. Dios es el que bendice a la tal persona. Fíjense, hermano, qué conceptos que Pablo trae de algo que está para caerse ya, y hay que denunciarlo, hay que decirlo. Siguiente texto, capítulo 7, versículo 4 al 6, de Romanos también. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es el caso de los judíos carnales. Ellos no cambian porque así dice la letra, cuando Dios quiere que la ley ahora quede grabada en el corazón, en el alma. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Otro ejemplo muy significativo de los cambios que debían producirse en el judaísmo y había que predicar en Jerusalén, nada menos que allí en esa cueva terrible de gente perversa. ¿Y quién lo iba a hacer? ¿Lo haría Jacobo? Bueno, miremos el texto. Segundo de Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, refiriéndose a los 10 mandamientos, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Notamos, hermanos, textos preciosos acerca del cambio que debía producirse en el judío si quería heredar la eternidad. Y un texto más, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Recuerden, hemos citado textos que fueron escritos antes del encuentro de Pablo con Jacobo, así que él tenía buen conocimiento acerca del judaísmo. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas, las iglesias de Judea, padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, y vendría la ira poco más con la destrucción de Jerusalén poquito tiempo después. ¿Sí, hermanos? Entonces, leemos ahora
Este comentario que Elena White trae también en Hechos de los Apóstoles, con relación a Tértulo. Dice así: en su discurso, Tértulo acusó a Pablo de crímenes, y eso aparece en Hechos 24, podemos leer quizás esos textos también, que no fueron citados, Hechos 24, 5, 6 y 9. La acusación que el abogado Tértulo hace contra Pablo, él defendiendo el Sanedrín. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Así que él habla en contra de la ley. Qué tremendo, hermano. Eso ya se tiene que caer. ¿No les parece a ustedes? Sigo leyendo. En su discurso, Tértulo acusó a Pablo de crímenes que, si hubiesen sido probados, habrían dado como resultado su condenación por alta traición al gobierno. Todas las acusaciones fueron vehementemente sostenidas por los judíos presentes, los cuales no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su odio al preso. Félix era bastante perspicaz para discernir la disposición y el carácter de los acusadores de Pablo. Sabía con qué motivo le habían adulado y notó también que no habían probado sus cargos contra Pablo. Dos mensajes excluyentes. El de Pablo por un lado, que predica que el fin se viene, y el de los judíos por el otro, que pretenden preservar todo lo que se puede preservar, y Jacobo en el medio. ¿Nos damos cuenta, hermano? Los mensajes excluyentes. Jacobo, él no es que defiende el judaísmo, sino defiende la visión de Pablo. Lamentablemente se lo van a empujar al otro, a la vereda de enfrente. Va a formar parte del enemigo también. Por más que él pretenda ser leal al Señor. Él tiene que echar suerte con la cosmovisión bíblica, como la de Pablo, como la de Jesús en Mateo capítulo 23, que predijo que el fin se venía. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! No quedará piedra sobre piedra, etc. Como la gallina, cuando junta sus polluelos, así quise juntarte a ti. No conociste el día de tu visitación. Palabra de Jesús. Bien, si Jacobo no lo está diciendo, otro lo va a decir. Y así, hermanos, miramos para el día de hoy. A ver si ocurre algo similar. A ver, razonemos, hermanos. Mensaje preservacionista en la Odisea, entre los adventistas. E insisto, si hay hermanos de otras denominaciones que mirarán el video, aplíquenlo a sus iglesias también, iglesias madre. Defiende y preserva en su pretensión de progresista y no fundamentalista. No hay que ser radicales, fundamentales. ¿Qué es lo que preserva? La cultura popular, con sus gustos y costumbres, que son objetables desde la perspectiva bíblica, como la liviandad en la indumentaria. No, pastor, usted... De paso, hermano, déjenme que les cuente algunas anécdotas para ilustrar lo que quiero decir. Estaba la jovencita en una de las iglesias de Argentina, mi país, buena familia, linda gente. La muchacha dirigiendo el culto de los cantos. Esa era la batutera. Y el anciano, linda persona, boliviano, él pues le llama la atención diciéndole a la muchachita que pasara, pero que viniera mejor cubierta en el frente. Ella tenía los brazos aquí, los hombros descubiertos, descubierto el pecho también, y faldas cortas. Entonces él le pidió, hermana, si usted va a dirigir los cantos, le pedimos si usted puede cubrirse un poquito más en el frente. Bien, la joven se lo dijo a la mamá. La mamá vino furiosa a mí a verme. Pastor, ¿qué es esto? ¿Pero quién se cree ese boliviano feo? Y así pobrecito el hermano, yo lo quiero mucho, pero dijo esas palabras. Cuando yo le conté a mi hermano, él se sonrió. Dios me hizo así, ¿qué culpa tengo yo? Se sonreí, y yo lo quise mucho. Entonces la hermana, la mamá me dice, pastor, ¿por qué tratan así a mi hija? Ella es delgadita. Si ella no se muestra un poquito, no va a conseguir novio. No la molesten. Y me decía esto la hermana, ¿no? Yo trataba de animarla y de orientarla también. Y el anciano tenía razón. Por lo menos al frente. Miren, hasta dónde la concesión. Por lo menos al frente. Si vas a dirigir la música, vente un poquito más
más menos llamativas, ¿sí? Se anda buscando novio, esas cosas, se entiende, pero al frente, por favor, hagamos bien las cosas, ¿no? Yo traté de ser lo más suave. La hermana no me objetó, en fin, pero estaba muy ofendida con el anciano. Noten otra vez, leo el concepto que leemos allí, ¿no? Cuando se defiende la cultura popular de la indumentaria, por ejemplo, ¿eh? Las costumbres del mundo. Dice ahí, objetables desde la perspectiva bíblica, como es la liviandad, la indumentaria, el relajo en la guarda del día del Señor. Aún incluso en las iglesias evangélicas que guardan el domingo. Aún hasta allí, hermanos, el relajo. Hay gente muy honesta que guardan el día del Señor, el domingo, como ellos entienden que Dios lo quiere. Y Dios observa. Pero hay otros que no. Dicen, yo voy al culto, escucho el sermón y quiero ver el partido porque es 1 hora al día sagrada. ¿Y el resto? Digo esto, hermanos, porque esto se está produciendo. Cuanto más en nuestras filas como pueblo adventista. Que el sábado es 1 hora o 2, escuela sabática, sermón. Después ya otras actividades. No, no es así. Es un día. No puede haber relajo. Más todavía, la negligencia en la práctica de la reforma alimenticia. Dios quiere un pueblo sano para los últimos días, para que le haga frente a una maroma de cosas que habrán de venir. Y Dios dio instrucciones para que su pueblo resista hasta el final. Y el cuerpo, hermano, forma parte de nuestra naturaleza y tiene que estar saludable. La promoción, dice ahí la nota, en la iglesia de música y danza mundana. Esto ya va más allá. En algunas iglesias, hermanos, se está promoviendo esto. Insisto, digo la Odisea. Esto refiere a todas las iglesias de los días finales que sean iglesias madres. O sea, que era la iglesia y las hijas se van saliéndose, dividiéndose porque no aguantan esa liviandad de su respectiva iglesia. ¿Sí? Y es, hermanos, que hay argumentos como estos de que ya los himnos, la música tradicional, ya los jóvenes no lo pueden soportar. En cambio, si ponemos un poquito de música, yo recuerdo en una ocasión, habían llegado unos jóvenes misioneros americanos en Argentina y dieron lindo tema durante el día, pero en la noche se habían hecho juegos. ¿Y dónde están esos jóvenes? Desaparecieron, se fueron al cine, a algún lugar por ahí, acostumbrados a su vida, cómo la llevaban. Y en esa iglesia recuerdo que se planeaba poner también, para que los chicos no vayan al billar, a jugar billar, o pool, es jugar bolos, pongamos uno acá, así los chicos se quedan acá. Y frases como esas. O sea, traer el mundo a la iglesia. Métodos humanos para que se retengan a los miembros de iglesia. No, hermanos, cuidémonos con eso. Es una cosmovisión secular, mundana. Eso trae un mensaje. Cuando los ancianos hablan, el pastor, los padres hablan, y el mensaje opuesto. Y hay una oposición allí. Son mensajes que se oponen. Más todavía, la adopción de valores educativos seculares y aún del ecumenismo. Cuando decimos valores educativos, aprecio mucho la labor que ustedes están haciendo, hermanos, allí con sus enseñanzas, especialmente los valores educativos de la escuela de Madison, y que es algo que los adventistas necesitamos conocer más y más, no los valores mundanos de educación. ¿Sí? Esto es para reflexionar. Son puntos de vista totalmente opuestos. Y el mensaje devaluacionista, ya lo decía el apóstol Pablo, autor de Hebreos, capítulo 12, 27. Leámoslo juntos. Dice, cuando devalúa y aún desecha tales prácticas como pasajeras, ya que considera, en palabras del apóstol Pablo, que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. En la traducción de la Biblia, versión 1989, o la versión común, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas o cosas creadas, para que queden las inconmovibles. Hay que remover todo lo que haya que ser removido. Quedará lo definitivo, lo eterno, la voluntad del Señor. Y ejemplos bíblicos, miremos las exhortaciones, ambas, la de Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 15 al 17. Es algo que en nuestros días se está produciendo aún en las iglesias. Dos formas de ver las cosas, dos mensajes excluyentes.
en ambas cartas. Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Leemos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es el caso de la música, hermanos. En algunas iglesias se está promoviendo música. Ustedes saben, no hace falta que yo les diga, ustedes lo saben ya. Pero música, a veces de autores evangélicos, movidas las músicas, bailables en algunos casos más graves, con esta humareda y luces estrambóticas, como suelen hacerlo en los teatros seculares mundanos, tanto que se cantan canciones cristianas con ritmo mundano, que a veces yo digo, prefiero ver el original, o sea, el mundano, y no la imitación cristiana, que da pena. Es una forma sarcástica de expresar esta idea, ¿no? Estamos imitando al mundo, pero en forma muy obvia en las iglesias trayendo este tipo de música. Hablo de música en este caso. Entonces dice el texto otra vez de la carta de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de los oídos, agreguemos también, del tacto, del olfato, del gusto, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Ese es el mensaje, hermano. Pasa. De allí que el que toma este mensaje devalúa. Es el caso de Pablo. Devaluacionista. Lo devalúa, lo degrada. Esto va a terminar. En lugar de preservarlo, como hacen los opuestos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahora la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12, va en la misma línea también. ¿Qué dice? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vamos a vivir como hacía Pablo en su prédica, en su enseñanza, en que devaluaba el sistema que le rodeaba, particularmente el judaísmo. O lo vamos a preservar como hacían los judíos que querían que esto durara por tiempo, por largo tiempo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y así, hermanos, vamos a llegar a un punto más que es el último, apenas vamos a ver el título, el liderazgo decadente ante los eventos finales. Esto es entre los años 58 al 62. Y aquí, hermanos, vamos a dejarlo para que sigamos estudiando en la próxima ocasión. Y especialmente ver ejemplos, que de paso quisiera, tal vez en el punto anterior, en este, traer ejemplos bíblicos de dos mensajes excluyentes. Efectivamente, yo en su momento, quizás en la próxima encuentro, si lo tenemos por la gracia de Dios, quisiera hablar, hermanos, de mensajes tales como el de, y doy los títulos, el de Micaías, primero de Reyes capítulo 22, y el de los profetas de Acab, dos mensajes opuestos. Micaías que dice una cosa por revelación de Dios, y los profetas de turno que querían agradar al rey Acab daban un mensaje opuesto, mensajes excluyentes. Ahí tenemos al rey Acab, el rey Josafat y el profeta Micaías. Eso, hermanos, yo invitaría a que lo leamos en la siguiente reunión, en fin, cuando nos reunamos la siguiente vez. Otro ejemplo es el de Amós. En el capítulo 7 aparece también Amós dando un mensaje por revelación divina. Es el caso de la plomada de albañil. Dios le revela esto, va a medir a su pueblo, y Dios dice, no, esto no va más, esto no va más. Entonces Amós comienza a predicar, capítulo 7, 7, luego va el 9 en adelante, y se enfrenta con Amasías, que era el opuesto, y no soporta el mensaje de Amós. Amasías se caracteriza por ser preservacionista, vamos a preservar, y le dice al rey Jeroboam, aquí hay un hombre que anda perturbando, que todo se va a destruir, y efectivamente se destruyó, tiempo después, unos 30 años más tarde aproximadamente, cuando vino la invasión a Siria. Y Amós le es muy claro a Amasías, el sacerdote, que por su oposición al mensaje de Dios,
él sería castigado también. Con eso vemos otro ejemplo de mensajes excluyentes entre Amós y Amasías. Y uno más, hermanos, es el de Ananías y Zafira. Contra lo que hizo Bernabé y aquellos que donaban, y una cita de Elena White. Así también vamos a leer, si Dios permite, los textos que muestran dos mensajes opuestos. Allí, y en este caso, hermanos, tiene que ver con un mensaje de conducta. O sea, a veces podemos hablar y otras veces podemos obrar. Y en el caso de obrar, Ananías y Zafira, ellos van en otra línea totalmente opuesta a la del espíritu, es una línea de la carne. Así que recordemos, de las dos cosmovisiones, los hijos de las cosmovisiones son los mensajes. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes. O vamos a defender la cosmovisión del Señor revelada en la Biblia, o las circunstancias, la cultura, la situación del momento. Y así estar bien con quienes nos rodean. Y el liderazgo, en medio de ello, hermano, tiene que definirse. Y también vamos a ver ejemplos de liderazgo que se mantuvieron firmes en medio de situaciones cambiantes y liderazgos que fueron débiles, decadentes ante esa misma situación cambiante. Eso vamos a verlo, si Dios quiere, también en la siguiente ocasión. Mis hermanos, quiero agradecerles que recuerden, ahí vamos a quedar, dice el mensaje que se excluye, para ver los ejemplos bíblicos. Quiero agradecer que nos pudimos encontrar, dar gracias porque estudiamos la palabra de Dios. Es cierto que podemos retrasarnos, que quisiéramos ver todo. Yo honestamente quisiera desarrollar todo, pero especialmente la parte nuestra como pueblo de los últimos días, ver los ejemplos claros. Recientes, hace poco ocurrió algo muy serio en el GYC, Generación Joven para Cristo, en diciembre de este año que acaba de terminar, hace cosa de 2 o 3 semanas atrás. Fue penoso. De hermanos conservadores, jóvenes, bien conservadores, adventistas, y una dama que entró a predicar allí, que se le permitió, e hizo un desastre, dicen algunos, y quienes defienden lo que ella hizo y quienes se oponen. Otra vez, dos cosmovisiones, dos mensajes opuestos, y el liderazgo, ¿qué es lo que hace? Hermanos, Dios nos está llamando a que echemos suerte con el Señor, con su revelación de la Biblia, con su mensaje de la Biblia, y el liderazgo Dios lo va a dar por medios extraños. Él sabe cómo hacerlo, a quienes tengan el poder de Dios, quienes Dios señale para que hagan la última parte de predicación, de amonestación a Babilonia, y muchos hermanos sean rescatados de Babilonia y aún incluso del gran pueblo que Dios levantó para los días finales. Dios nos bendiga, hermanos, y que así haya Amén. paz en nuestros Amén. corazones. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Gracias. El tema siguiente de liderazgo decadente, los eventos finales, va a ser muy interesante porque nosotros queremos escuchar. Esta exposición es muy teológica, muy linda, muy fundamentada también, pero lo que nos toca a nosotros hoy es pleno siglo XXI, lo que nuestro liderazgo adventista está haciendo, llevando a cabo, y en la forma en que nos puede influenciar a nosotros, los laicos, porque de una u otra manera somos influenciados. Tenga el Señor misericordia de su iglesia y de su liderazgo. Amén. Se nos llama a orar por nuestros líderes, pero también se nos llama a mantener los estandartes. La hermana Fay menciona que no se cambien, no se toquen los pilares de la fe, que no se cambien. El ángel le dice, ni una estaca, nada se tiene que cambiar de los pilares que fueron revelados a este pueblo. Entonces, estamos en el medio. El enemigo trata de voltear, quebrar, poner de rodillas a esta iglesia. Pero habrá un liderazgo levantado por Dios que resistirá. Amén. Amén. Oremos para que podamos ser tenidos por dignos de estar allí. Amén. Pastor Gustavo, muchísimas gracias otra vez. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por una muy linda exposición y que sea de ayuda y crecimiento espiritual para cada uno de nosotros y de aquellos que escucharán después. Que el Amén. Señor te bendiga, hermano. Amén. 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 Vamos Muchas a... gracias, pastor.
Pastor, quisiera decir Bueno. una oración. Vamos a orar. Sí. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este nuevo encuentro que tuvimos para estudiar la palabra de Dios. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque vas enseñando a nuestra mente estos conceptos que nos hacen ver que desde tiempo antiguo ya había tal cosa como dos cosmovisiones que están enfrentadas. Una que es la bíblica, la que Dios revela, y otras la que defiende la sociedad. Y en nuestros días estamos llegando a ver lo mismo con un mensaje para cada cual, y Dios quiere que nosotros estemos sabedores de los tiempos y preparándonos cada vez más, porque Dios actuará de una manera sorprendente en los días finales. Señor, te rogamos tu bendición para cada uno de los hermanos que hemos participado y de quienes mirarán este material también. Queremos consagrarnos más, prepararnos mejor. Para ello, toma nuestro corazón, lávanos de nuestras culpas, límpianos de nuestros propios pecados y danos tu Espíritu Santo para que te obedezcamos en todo momento. Nos Amén. consagramos a ti y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Una feliz tarde de Feliz sábado para tarde, todos. feliz sábado para todos y que el Señor les bendiga grandemente. Dios mediante, el próximo sábado vamos a ver si podemos tener de nuevo al Pastor Gustavo, que ya nos estamos acostumbrando a tenerlo muy seguido, ¿eh? Gracias, Pastor. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Y a todos Muchas los gracias, presentes, sí. a todos los presentes, a la hermana María Lourdes, la hermana Mercedes, la hermana Pino. Iris, vamos a saludar a las damas, a la hermana Pino, a nuestra querida hermana Muchas gracias. Aibet, y a los caballeros también, por supuesto, que el Señor nos bendiga a todos y nos mantenga firmes en la fe que una vez nos fue dada. Amén. Amén. Abrazo en Cristo para todos. Un abrazo. Feliz sábado. Un abrazo grande. Que el Señor nos bendiga Abrazo. grandemente. Buen provecho. Buena semana. Buena Amén. semana para todos. Amén. Gracias. Adiós. Adiós.